lógica, la biodisponibilidad del fármaco, el cual va a ser la fracción del fármaco que va a alcanzar la circulación sistémica, o sea, cuánto del total de fármaco que yo administro llega a la circulación sistémica, ¿sí? Para que pueda actuar sobre el tejido. Entonces, lo vamos a definir como biodisponibilidad F, como la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica partido por la cantidad total del fármaco, ¿sí? Donde F, ¿no es cierto?, va a estar entre 0 y 1, ¿ya? ¿Va? Hay alguien que está entrando, pero salió. Ya. Entonces, decíamos que F iba a estar entre 0 y 1, donde F1, por definición, ¿no es cierto?, es para un fármaco administrado de manera intravenosa, dado que no va a pasar por la vía portal, llega directamente a la circulación sistémica, por lo tanto, por eso se da como 1, ¿sí? Eh, Obviamente no se va a absorber, va directo a la circulación, potencialmente sus efectos van a ser inmediatos, ¿ya? Y va a ser adecuado para grandes volúmenes y para sustancias irritantes o mezclas complejas, ¿sí? Por lo tanto, va a ser valioso, ¿sí? En casos de administración de emergencia, ¿ya? También, como vamos a poder controlar cuánto fármaco vamos a administrar y que va a alcanzar a la circulación sistémica, vamos a poder titular una dosis. Eh, en general, se va a requerir para proteínas de alto peso molecular o fármacos peptídicos, ¿sí? Dado que tienen mucho mayor dificultad para poder atravesar las barreras y ser absorbidos, eh, la mejor forma de administrar va a ser por vía intravenosa. Ahora, su limitación y precauciones, mayor riesgo de efectos adversos, ¿sí? Dado que todo el fármaco que administremos va a alcanzar la circulación sistémica, va a ser un riesgo de que a esa concentración nosotros generemos algunos efectos adversos o potencialmente tóxicos. Em, Como regla, ya tienen que, en este caso, ser inyectados lentamente y obviamente no va a ser adecuado para soluciones oleosas o poco hidrosolubles. ¿Por qué? Porque la sangre es hidrosoluble, ¿sí? Eh, Entre 0,75 y 1, por lo tanto tiene una alta biodisponibilidad, está la administración subcutánea, ¿sí? También eh, su absorción va a ser rápido en solución acuosa y lento y sostenido para preparados de depósito, ¿sí? Que tiene su lógica, va a ser, ¿no es cierto?, adecuado para algunas suspensiones poco solubles y para la instalación de implantes de liberación lenta, ¿sí? Da, ¿no es cierto?, la lógica de que va a poseer una alta biodisponibilidad, dado que no tiene que pasar, ¿no es cierto?, la diferencia como la administración oral. Eh, no es adecuado para grandes volúmenes y puede generar dolor o necrosis tisular si el fármaco, ¿no es cierto?, o la solución a administrar puede ser irritante. Si es intramuscular, ¿sí? También va a tener una alta biodisponibilidad, también va a ser rápido en solución acuosa, lento y sostenido para nosotros los preparados de depósito, igual que en la subcutánea. También es adecuado para volúmenes moderados, ¿sí? Para vehículos aceitosos y algunas sustancias irritantes, ¿ya? Y pues, también va a ser apropiado para la autoadministración, por ejemplo, la administración de insulina. También, ¿no es cierto?, como limitaciones, puede interferir con la interpretación de ciertas pruebas de diagnóstico, ¿sí? Dado que puede alterar, ¿no es cierto?, dado que es una inyección al músculo, puede generar, ¿no es cierto?, rompimiento tisular y liberación de contenido.
generar algún patrones inflamatorios. Por lo tanto, podría, por ejemplo, haber mayor liberación de creatinina y alterar, ¿no es cierto?, una prueba clínica. Eh, la ingestión oral, ¿no es cierto?, la administración oral va a estar entre 0,05 y 1, o sea, el rango va a ser muy amplio y va a depender mucho, ¿no es cierto?, del tipo de fármaco que estemos agregando y su capacidad para ser absorbida, que es lo que habíamos conversado en la clase anterior. Y vamos a ir hablándolo a medida que vamos avanzando también en la clase. Eh, obviamente, es más conveniente y económico, ¿sí? Y en general más seguro. ¿Por qué? Porque genera menos efectos, digamos, incómodos para el paciente, ¿sí? La administración no requiere mayor implementación, solamente el preparado farmacéutico y su ingesta por el paciente. Em, por lo tanto, va a requerir conformidad del paciente para poder administrarlo y, obviamente, dependiendo del fármaco, su biodisponibilidad va a ser muy diversa, ¿sí? Vamos a tener que ver, y como lo explicábamos en la clase anterior, de su capacidad, ¿no es cierto?, para poder ser absorbida, ¿sí? El pH, su solubilidad, etcétera. Ahora, eh, entonces, para poder administrar, ¿sí?, un fármaco, aparte de lo que ya les adelantaba en el cuadro anterior, vamos a tener otro tipo de formas de administración. El más común, como les decía, es la administración oral. También tenemos los preparados de liberación prolongada, la administración sublingual, la inyección parenteral, que puede ser, ¿no es cierto?, intravenosa, subcutánea, intramuscular, intraarterial, intratecal. Y también tenemos la absorción pulmonar, la aplicación tópica, que puede ir tanto a membranas mucosas, ojos o piel, y también tenemos la administración rectal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características principales de la absorción? Partamos por la absorción en la administración oral, donde el fármaco se va a absorber en la mucosa intestinal, ¿sí? Y su absorción va a depender finalmente de las características físico-químicas del fármaco, ¿sí? De la difusión pasiva de este. También, excepcionalmente, podría tener transporte activo, pero eso va a depender qué tipo de transportador va a poder ocupar. Es cómoda, barata y permite, ¿no es cierto?, la autoadministración. Requiere voluntariedad, ¿sí?, y capacidad de deglución. ¿Qué ventaja, no es cierto?, tiene para separarlos? Es fácil administración y vamos a tener una gran superficie de absorción. Como desventaja, puede haber el riesgo de una hiperdosificación voluntaria, ¿sí? ¿Ya? O sea, una persona puede consumir, como es voluntario, puede consumir, ya sea voluntario o involuntariamente, altas cantidades del fármaco, lo que puede llevar a intoxicaciones, o puede que para el paciente consuma una baja dosificación y no lleguemos a las dosis terapéuticas. También no se puede administrar en ciertas condiciones, por ejemplo, ante vómitos, diarrea, intolerancia gástrica o estados de mala absorción, ¿ya? ¿Qué otros factores interfieren en la absorción oral, por administración oral? El grado de ionización del fármaco. Sabemos que el grado de absorción va a depender de la presencia, por ejemplo, de amonios cuaternarios o cambios en el pH. También por la presencia de comida, por precipitaciones, por la formación de quelatos u otros complejos, ¿no es cierto? Y también puede ser por la estimulación excesiva de los movimientos peristálticos, ¿sí?, del sistema gastrointestinal. Entonces, eso puede llevar a que el tránsito del fármaco sea, por ejemplo, si es muy rápido, muy,
tiempo que va a residir en el intestino va a ser menor y su capacidad de absorberse va a ser menor también. Ahora, entonces de los factores que va a depender de la absorción oral, ¿sí? Que lo que, para detallar un poco lo que le estaba diciendo en la diapositiva anterior, vamos a depender en la forma farmacéutica, ¿sí? Que finalmente va a incidir en la disolución, ¿no?, del fármaco. Este puede ser sólida o líquida, puede tener excipientes, recubrimientos, ¿ya? U otros, donde la... A ver, pensé que tengo... Hay alguien que está queriendo entrar. Ya. Donde la capacidad de disolución, ¿no es cierto?, vamos a ir de mayor a menor, va a ser polvos, en granulados, en cápsulas de gelatina, o comprimidos o grajeados. ¿Sí? A ver, más. Ya. La liposolubilidad del fármaco, ¿no es cierto? Sabemos que en ácidos débiles la absorción es principalmente gástrica. Cuando son bases débiles, la absorción principalmente va a ser intestinal. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplo, el ácido acetil salicílico, principalmente su absorción es gástrica, o primera parte ¿no es cierto?, del duodeno. pH tiene que ser ácido. En cambio, por ejemplo, la codeína, que necesita, ¿no es cierto?, un pH más básico para poder absorberse mejor. También va a depender del tiempo de contacto con la mucosa, ¿sí? Y esto es lo que les decía anteriormente, va a depender del vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal, y la resistencia, ¿sí?, a la presencia del fármaco, ¿ya?, y a su absorción. El pH, como lo vimos, enzimas digestivas que puedan degradar el fármaco, o la flora intestinal, ¿no es cierto? Sabemos que la microbiota va también tener la capacidad de metabolizar el fármaco, ¿sí? Por lo tanto, puede también disminuir la capacidad de fármaco que va a estar disponible para su absorción. Ahora, eh, el fármaco, después de ser ingerido, ¿no es cierto?, oralmente, lo que habíamos más o menos hablado en la clase anterior, sabemos que puede estar como un ácido débil o base débil, y sabemos que el pH, ¿ya?, a pH altos va a estar más en su forma ionizada que en su forma no ionizada, y la base débil a este pH alto va a estar más en su forma no ionizada y menos en su forma ionizada. Por lo tanto, ahí entendemos por qué el, el ácido débil finalmente se va a absorber, ¿no es cierto?, mayormente en dependiendo si es ácido débil o base débil, ¿sí? Si ustedes se fijan en este cuadro, vemos que en el tránsito del esófago, el estómago, intestino y colon, el pH va a ir variando, y si nos fijamos en el estómago, vamos a encontrar que a pH 2, principalmente va a estar con un ácido débil con su forma no ionizada, por lo tanto más fácil, va a ser más liposoluble, por lo tanto puede atravesar las membranas y ser absorbido. En cambio, la base de débil va a estar ionizada, por lo tanto va a ser más difícil, ¿ya? En general van a entrar por difusión pasiva, y en el intestino delgado, que el pH se hace más básico, eh, que va a pasar de pH 2 a pH entre 5,5 y 7,5, vemos que finalmente esto varía y vamos a tener el fármaco ácido débil en su forma ionizada, por lo tanto difícil de absorber, en cambio la base débil en su forma no ionizada, por lo tanto más adecuado para su absorción, ¿sí? Y además, aquí en el intestino delgado vamos a tener una gran área de superficie de absorción. Si ustedes se acuerdan, también en fisiología, el- la área de absorción en el intestino es alrededor de una cancha de tenis. Si ustedes extendieran todo eso, tendrían alrededor de una cancha de tenis de superficie para que el alimento se pueda absorber. El flujo sanguíneo también es mayor, por lo tanto va a permitir una mejor difusión, ¿no es cierto?,
fármacos para que pasen a la circulación portal y después a la sistémica, también vemos que acá puede ser degradado, ¿sí? Y en el colon, ¿ya? Aquí vamos a ver un lugar que es muy inespecífico de absorción. eh, Generalmente las bacterias del colon van a degradar fármacos, ¿sí? Y mayormente vamos a ver que aquí el fármaco va a ser eliminado junto con las heces, ¿sí? Lo que no pueda ser absorbido. Eh, Ahora, del fármaco que atraviese y va a pasar a la circulación portal, sabemos que va a llegar al hígado, ¿sí? Y va a sufrir el metabolismo de primer paso, ¿sí? En el cual el fármaco puede ser, eh, o en la metabolización del fármaco, nosotros podemos generar metabolitos activos o inactivos, ¿sí? Y a eso que se refiere, muchas veces, como tal vez ya lo habíamos conversado en la clase anterior, tú das un fármaco de forma de profármaco, de tal manera que ante la metabolización de primer paso en el hígado, se va a activar el fármaco. Por lo tanto, va a salir del hígado en su forma activa y va a poder llegar al tejido blanco y actuar, ¿sí? Y también podemos tener que nuestro fármaco que se administre con su forma activa va a ser inactivado y por lo tanto de esa manera va a ser degradado, ¿sí? O sea, va a ser eliminado, ya sea a nivel hepático, ¿no es cierto? Bilis y heces, o a nivel renal. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Voy muy rápido o estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, súper. Ya, entonces, em, ahora, tenemos eh, la vía de administración, ¿no es cierto?, de preparación, de liberación prolongada, perdón, en el cual la velocidad del fármaco, ¿sí?, o de absorción del fármaco que se va a administrar, va a depender directamente de la velocidad de disolución en el líquido gastrointestinal, ¿ya? Por lo tanto, esto está hecho de forma deliberada para que se disuelva y se absorba de manera lenta, ¿sí? Y obviamente por sus ventajas, que en lo cual podemos reducir la frecuencia de administración del fármaco, o sea, si tenemos que el fármaco va a poder recibir y estar absorbiéndose más lentamente, por lo tanto no tengo que administrar un fármaco, ¿no es cierto?, un mayor número de veces al día. Eh, Esto es ideal, por ejemplo, para mantener los efectos farmacológicos durante la noche, ¿sí? Eh, También tenemos la disminución de la incidencia de intensidad de efectos indeseables o efectos adversos, ¿ya? Y también podemos mantener o disminuir los niveles sanguíneos no terapéuticos, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos, por ejemplo, eh, nos va a servir para fármacos en los cuales tengan una vida media corta, de tal manera que vamos a poder generar, ¿no es cierto?, una concentración plasmática estable de fármaco, ¿ya? Para que pueda actuar eh, de manera más prolongada. Ahora, la administración sublingual, tenemos que la mucosa está muy vascularizada, por lo tanto el fármaco absorbido va a pasar directamente a las venas maxilares y sublinguales y luego a las venas yugulares, por lo tanto pasa directamente y rápidamente a la circulación sistémica. Ejemplos de fármacos de administración sublingual tenemos la nitroglicerina o el diazepam, y por lo tanto, si estamos administrando por vía sublingual, nosotros lo lógico, según esta vía, es que no va a pasar por el tracto gastrointestinal, tampoco va a pasar por el hígado, ¿sí? Por lo tanto, eliminamos el metabolismo de primer paso y toda la metabolización que pueda sufrir el fármaco en su tránsito por el sistema gastrointestinal, ¿ya? Tampoco va a tener interferencia con los alimentos, ¿sí?
y no es atacado por enzimas digestivas y tampoco por el pH ni la bacteria, que es lo que les decía recién, ¿ya? Su desventaja, hay una poca superficie de absorción, ¿sí? ¿Ya? Y vas a generar una gran potencia farmacológica, por lo tanto tenemos que tener mucha precaución en las concentraciones que estamos administrando el fármaco, ¿sí? Para no generar, ¿no es cierto?, algún efecto no deseado. La administración parenteral, ¿sí?, se refiere a todas las vías de administración que no va a ir por el sistema gastrointestinal, de las que había conversado anteriormente, en las cuales va a tener como ventaja, ¿sí?, que va a ser esencial para mantener la forma activa de un fármaco, ¿sí?, evitar la metabolización en su tránsito y el primer paso hepático. Va a generar una disponibilidad más rápida, extensa y predecible de la concentración del fármaco. La dosis efectiva se puede precisar y administrar con mayor exactitud. Y esta vía es adecuada para administrar la dosis de carga, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? La dosis inicial más concentrada que las posteriores, o sea, generar una dosis mayor que sabemos que va a sufrir, por ejemplo, o necesitamos una concentración X, porque sabemos que si la administramos por vía oral va a ser metabolizado y vamos a tener una cierta concentración que tal vez no es la deseada en ese momento, por lo tanto generas una dosis inicial, una dosis de carga, y después tú con las dosis siguientes solamente te preocupas de mantener esa dosis de manera estable. Ahora, como desventaja, debe mantenerse asepsia, condición de asepsia, porque si estás inyectando, ¿no es cierto?, estás generando una herida, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber contacto con el exterior, por lo tanto, pues, hay una posibilidad de infección. Eh, Va a ser, ¿no es cierto?, posibilidad de dolor acompañado de la administración. También es difícil para un paciente autoinyectarse, por lo tanto, también es una desventaja importante para este tipo de administración. ¿Cuáles tipos le había nombrado al principio de la clase? Teníamos la administración intravenosa, en el cual el fármaco se inyecta directo al compartimento vascular, ¿sí? Generalmente este tipo de administración es para uso hospitalario, es de acción rápida, tiene menor periodo de latencia, vamos a saltarnos, ¿no es cierto?, todo el metabolismo de primer paso, como ya les había dicho, por lo tanto, eh, los niveles sanguíneos van a tender a ser más estables, y podemos administrar el fármaco en soluciones, ¿sí?, acuosas, que van, ¿no es cierto?, a ser administradas a nivel hospitalario, y también puede ser por vía, ¿no es cierto?, por perfusión intravenosa. Ahora, como desventaja, es imposible extraer el fármaco una vez administrado. Quiere decir que si te cometes algún error en la dosificación o en el fármaco que estás administrando, ya no tienes nada que hacer, ¿sí? Ya llegó a la circulación sistémica, por lo tanto no puedes sacarlo. Aumento excesivo de sus niveles plasmáticos, ¿sí?, generando reacciones adversas y extravasación o contaminantes, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, se puede generar, por ejemplo, la inyección, puede generar, por ejemplo, eh, la aparición de un coágulo, ¿sí? Generar una trombosis, una embolia, o por la ausencia de sepsia, de asepsia, podemos generar tal vez también una infección. Ahora, la administración subcutánea, ¿ya? Tenemos en el cual la más común es hacia el tejido adiposo, ¿sí?, pasando después de este al tejido conjuntivo y luego dirigiéndose a la circulación sistémica, ¿sí? Eh, Ahora, el flujo sanguíneo del tejido adiposo, ¿no es cierto?, subcutáneo, dicho, va a ser menor que la administración intramuscular, por lo tanto, eso implica que la velocidad, ¿no es cierto?, eh,
distribución del fármaco y de absorción y distribución va a ser más lenta, va a ser menor, y en el cual tenemos desde mayor a menor, ¿sí? Mayor flujo y por lo tanto mayor capacidad de ser absorbido. Abdomen, después el deltoides, músculos en general y los glúteos. ¿Ya? La absorción más lenta disminuye ante hipotensión y aumenta ante vasodilatación, que es lo lógico pensar, ¿no es cierto? Si tenemos una hipotensión, obviamente el flujo sistémico va a disminuir, por lo tanto su absorción va a ser más lenta. Eh, y ante una vasodilatación el flujo sanguíneo va a aumentar, por lo tanto va a pasar más fármaco. Eh, Ejemplos de esto, insulina, la heparina y las vacunas. ¿Ya? La administración intramuscular, vemos los fármacos con baja absorción o que son degradados, ¿sí? Por el metabolismo de primer paso y para también asegurar el cumplimiento terapéutico, ¿sí? Si el fármaco va a ser degradado, obviamente preferimos otro tipo de inyección, por ejemplo esta, para poder asegurarnos, ¿no es cierto?, que el fármaco llegue a la circulación sistémica. También, por ejemplo, si el paciente presenta vómitos, diarrea, etcétera, y no puede utilizarse la administración oral, puede ocupar este tipo de administración. También para preparados de absorción mantenida, de tal manera que la absorción del fármaco al paso a la circulación sistémica va a ser lento, pero estable, a una velocidad estable. Desventajas: irritación tisular con dolor y necrosis, y administración repetida en un mismo punto, lo que puede generar fibrosis local. ¿Ya? Ahora, la administración intraarterial, tenemos esto va a pasar, ¿no es cierto?, directos hacia los capilares y después va a llegar a la circulación sistémica. Obviamente su absorción va a ser muy rápida, sus soluciones obviamente tienen que ser acuosas y va a depender del flujo sanguíneo local, ¿sí? Lugares de administración de este fármaco: el músculo deltoides, por ejemplo, glúteos y músculo vasto externo, ¿sí? Para niños, principalmente. Así no van a ver la, la inyección. Eh, ya, la administración intratecal y epidural, sabemos que la epidural se realiza con concentración elevada hacia las raíces espinales para la administración de anestésicos. Eh, eh, y la intratecal, ¿no es cierto?, nos va a permitir que el fármaco llegue al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y se va a dar principalmente para fármacos que atraviesen mal la barrera hematoencefálica, por lo tanto nos aseguramos que logren llegar mayor cantidad de fármacos al sistema nervioso central. Eh, También esta punción lumbar que se ocupa, ¿no es cierto?, para inyectar en espacio subaracnoideo, también se puede usar para la extracción del líquido cefalorraquídeo. Las desventajas, obviamente hay una dificultad técnica, hay que tener mucho cuidado porque es muy riesgoso, por generar neurotoxicidad, también por generar daños, ¿no es cierto?, a nivel neuronal, eh, y también, ¿no es cierto?, puede generar infecciones, ¿ya? Por lo tanto, también es un tipo de inyección muy restringida a cierto tipo de técnicas. La administración pulmonar, sabemos que dado la delgada capa, ¿no es cierto?, de tejido alveolar y vascular que existe a nivel pulmonar, eh, vamos a tener que va a ser por difusión pasiva, ¿ya? Eh, Vamos a tener, obviamente, que el fármaco atravesar básicamente una capa de dos células,
Em, entonces, va a depender principalmente de la capacidad que tenga el fármaco de poder atravesar esta barrera, ¿sí? Y generalmente se ocupa para fármacos ya que sean, ¿no es cierto?, gases, también para fármacos, ¿no es cierto?, de acción local, ¿no es cierto?, por ejemplo, broncodilatadores, corticoides, antibióticos que quieres que actúen dentro, ¿no es cierto?, del tejido, em, dentro del tejido pulmonar, ¿sí? ¿Y de qué forma? Con dispositivos, por ejemplo, con aerosoles, nebulizadores o inhaladores de polvo seco, ¿sí? Em, ya. Ahora, desventajas, ya. Chuta, tengo una pregunta acá, ¿no? Aquí preguntó Nicolás. Ejemplos de inyección intratecal, tenemos, como te decía, la quimioterapia, ¿sí? Eh, es uno de los ejemplos más empleados de inyección intratecal. También tenemos otros de anestésicos, ¿sí? La administración de ketamina o morfina, ¿ya? Eh, Obviamente, la desventaja del uso de este tipo de administración va a estar dada por los contaminantes que puede tener el fármaco, la solución, ¿ya? La presencia o el uso de tabaco que puede disminuir el área de absorción, la presencia de alergenos que obviamente también hagan o generen broncoconstricción y disminuyen el área de absorción. O sea, en general, todo lo que pueda disminuir la capacidad de, ¿no es cierto?, de hacer absorber el fármaco. Eh, ya. La administración tópica, dérmica, ¿sí? Eh, Vemos que en este caso tenemos las cremas, pomadas, los geles, ¿sí? O parches que van a estar, que tú te vas a administrar y van a tener, ¿no es cierto?, una absorción de manera constante, ¿sí? No va a sufrir fluctuaciones, ¿ya? Y aumenta la duración de la acción. Obviamente, como la absorción en este tipo de fármacos ya es local y está restringida a una zona, puede que el tejido, ¿sí? Como desventaja, que el tejido se vea dañado, ¿sí? Ya sea por irritación, ¿ya? O por incluso puede generar necrosis tisular por la acción de la solución, ¿ya? A largo plazo. Eh, la administración intradérmica, ¿sí? Tenemos que, en este caso, la inyección se da, ¿no es cierto?, la capa dérmica pasando capilares, ¿no es cierto?, y después hacia la circulación sistémica. Generalmente se dan en la cara anterior del antebrazo, ¿ya? Por ejemplo, para las pruebas de alergia. No sé si ustedes la han hecho esa prueba, la prueba de alergia. ¿Algunos de ustedes se la hicieron? No, profe, al menos a mí no. A mí me la hicieron. Y quedé con los dos brazos, bueno, uno, el izquierdo, si no me equivoco, fue completamente rojo, lleno de ronchas. El derecho, poquito, pero salí alérgico a todo, ¿no? Yo creo que hasta el aire. Pero no, no duele, para nada. Te van pinchando bastante rápido. Te queda, ¿no es cierto?, como un código de barra el brazo. Eh, Ya, obviamente, como desventaja, si es que tienes hipersensibilidad ¿no es cierto?, a la inyección del fármaco o a la punción,
También hay que tomar en consideración algunos casos que puede haber mayor sensibilidad al dolor, por lo tanto también causa molestias, ¿sí? Eh, ya, y también se va a dar como ejemplo en vacunas o anestésicos locales, ¿no es cierto?, por infiltración. Ahora, ojos se usan para, ¿no es cierto?, para tener efectos locales, ¿sí? Y en estos se van a aplicar principalmente, ¿no es cierto?, por ejemplo, para la administración de antibióticos, eh, ¿no es cierto?, para actuar, ¿no es cierto?, a nivel solamente local. La otra es las membranas mucosas, ¿sí? Por ejemplo, la conjuntiva, nasofaringe, orofaringe, vagina, colon, uretra o vejiga, que también pueden ocuparse para la administración de fármacos para una acción principalmente local. Ahora, la administración rectal, que también se ocupa principalmente en niños por la dificultad, ¿no es cierto?, de la administración por vía oral en ellos, por ejemplo, ante cuadros de fiebre alta, ¿sí? Es una forma bastante rápida de disminuir la fiebre. Eh, También para ¿no es cierto?, se puede generar, ¿no es cierto?, la administración de fármacos por enemas. Obviamente la absorción es irregular, es pasiva, ¿sí? Va a atravesar la mucosa rectal, de ahí sigue, ¿no es cierto?, hacia las venas hemorroidales inferior y media y luego pasa hacia la cava inferior y pasa a la circulación sistémica. Las venas hemorroidales superiores, ¿no es cierto?, se van al sistema porta llegando al hígado, ¿sí? Por lo tanto, con esta vía de administración, ¿por qué también tiende a ser un poco más rápida su acción? Es porque una parte del fármaco se va a saltar el metabolismo de primer paso y se va derecho a la circulación sistémica. Por lo tanto, vas a tener concentraciones un poco más altas. Eh, ya, desventaja. La absorción es errática, va a depender de la presencia de materia fecal, por tanto también puede dificultar la, la absorción, el contacto del fármaco con la mucosa. Eh, ¿Cuándo se va a administrar? Principalmente cuando no puedas administrar el fármaco por vía oral por la presencia de vómitos, ¿no es cierto? O la inconsciencia del paciente que no permita, ¿no es cierto?, la deglución por fármaco irritante de la mucosa gástrica, fármacos sensibles a pH o enzimas digestivas, o fármacos con sabor o olor que no son tolerados por el paciente, ¿sí? Eh, la administración de citostáticos, ¿ya? Eh, y esto se lo dejé aparte, también para separarlo, por ejemplo, se refiere esto a fármacos que van a tener como función la detención del crecimiento de células tumorales. Por lo tanto, lo que quiero tratar de lograr es llegar con una concentración de fármaco ¿no es cierto?, al tumor, ¿ya? Y por lo tanto vas a ocupar cualquiera de las vías para poder generar, ¿no es cierto?, una concentración de fármaco necesaria. También se administra, por ejemplo, por vía liposomal y obviamente es una eh, liposoluble, por lo tanto también puedes tratar de saltarte la degradación intestinal y que pase directamente hacia las células, ¿sí? Y después logre ser movilizado hacia la circulación, ¿sí? Portal en este caso, ¿ya? En general estos fármacos son de administración hospitalaria, ¿sí? No eh, para, ¿no sé, autoatención. Obviamente requiere condiciones de asepsia, personal calificado para su administración, porque muchos de estos fármacos también son tóxicos, ¿sí? Eh, bueno, en general todos estos fármacos tienden a atacar células buenas y malas, ¿sí? Por lo tanto, no solamente las malas. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución y cuidado con el manejo de, ¿no es cierto?, de la administración y las concentraciones. Eh,
En general, estos fármacos no presentan efectos adversos locales. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿duda? ¿Estamos bien? Ya, supongo que sí. Ya. Ahora, el fármaco se absorbió, ¿sí? Y va a pasar a la circulación, por lo tanto tiene que distribuirse, ¿sí? Y cuando hablamos de distribución es que el fármaco, ¿no es cierto?, va a tener que pasar a los compartimentos, como habíamos visto en fisiología, va a tener que, todo se va a localizar, ya sea en el espacio intersticial como en el espacio intracelular, ¿sí? Finalmente. Pero como este fármaco no va a elegir dónde tiene que ir, sino que va a empezar a distribuirse en todo el cuerpo, ¿ya? Donde haya más flujo sanguíneo, obviamente va a llegar más cantidad de fármaco. Por lo tanto, tenemos que siempre tener en consideración eh, cómo el fármaco se va a distribuir en el cuerpo para saber cuánto fármaco, ¿no es cierto?, va a llegar al tejido blanco, ¿ya? Por lo tanto, ¿de qué va a depender la distribución de mi fármaco? Va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, la solubilidad, entonces hablamos del coeficiente de reparto, ¿sí? El lípido agua, la velocidad de distribución a los órganos, ¿ya? La capacidad de esas regiones para interactuar con el fármaco, ¿sí? O sea, estamos hablando del flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, del tejido, como les dije, mientras más flujo sanguíneo, mayor fármaco va a llegar ahí, pero también cómo va a interactuar el tejido con el fármaco, si lo va a degradar, si el fármaco va a poder actuar en ese tejido también, eh, etcétera. Entonces, eh, parte del fármaco va a quedar ahí, entonces que no va a llegar al tejido blanco, entonces también son fármacos eh, que puede no estar disponible. Ahora, para actuar en el tejido, ¿no es cierto?, que requiere, cuál es el objetivo blanco. Pero, esto, eh, pero también hay que tomar en consideración que va a haber un equilibrio, ¿sí?, siempre de concentración entre lo que se va a distribuir en el compartimento vascular, por ejemplo, intersticial y intracelular. Por lo tanto, siempre que eso también va a ser o va a incidir la concentración de fármaco y en el tiempo que el fármaco va a residir, ¿no es cierto?, en la circulación sistémica y que va a estar disponible para actuar en el tejido. Eh, ¿Qué factores van a afectar a la distribución? Obviamente el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, o sea, a cada tejido, el volumen del tejido, ¿sí? Y la permeabilidad capilar, ¿sí? Que el fármaco pase desde el compartimento vascular hacia el intersticio, va a depender también de la permeabilidad del capilar al flujo de soluto, ¿sí? Como les decía anteriormente, es distinto un fármaco que va a ir con un tejido, por ejemplo, eh, muscular, ¿ya? Al renal o al hepático, ¿sí? Sabemos que el hepático está tremendamente fenestrado y con los poros son muy grandes, por lo tanto, los solutos tienden a pasar rápidamente, ¿sí? Sin problema. En cambio, en tejido muscular, por ejemplo, donde la permeabilidad es mucho menor, ¿no es cierto?, el fármaco otra vez va a tender a estar en mucha menor concentración. Eh, entonces, si ustedes se acuerdan de esta figura en fisiología, los que están en fisiología, eh, mi medio interno, ¿no es cierto?, va a estar en contacto con el medio externo y va a haber un intercambio, un equilibrio, ¿sí?, entre el medio interno y el externo, ¿sí? Y hablamos de externo aquí, estamos hablando del medio intracelular y el medio intersticial, ¿sí? Y también intersticial vamos a ver y poder determinar con respecto al intravascular. Ahora,
todo este movimiento de solutos ya va a estar coordinado y en equilibrio para poder movilizarse entre un compartimento de otro, para poder, ¿no es cierto?, finalmente distribuirse. Ahora, si nosotros tenemos en consideración, ya se tienen que acordar de esto, que el 60% del contenido total de agua en el cuerpo es, ya, 60% del peso del cuerpo es agua, ¿ya? Sabemos que en el espacio intracelular vamos a tener 2/3 de este volumen ya de agua y 1/3 va a estar en el compartimento extracelular, ¿sí? Y de ese tercio sabíamos que 3/4 de este va a estar en el intersticio y 1/4 va a estar de esta agua va a estar en el fluido intravascular, ¿ya? Por lo tanto, si lo llevamos a un ejemplo, si teníamos que el 60% del individuo es agua, o sea, de una persona de 70 kilos, 42 kilos van a ser de agua, ¿sí? 42 litros, perdón. Y de los 42 litros, 2/3 son 28 litros de agua que van a estar dentro de las células. Y el litro restante, que son 14 litros, ¿ya? Va a estar repartido entre el intersticio y el compartimento intravascular, de los cuales 3/4, 11 litros de agua, están en el espacio intersticial y 1/4 de este, ¿sí? O sea, 3 litros de agua va a estar eh, en el compartimento intravascular, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué va a pasar con mi fármaco? ¿Sí? Para que tengan presente esto, ¿ya? El, el transporte del fármaco, entonces, dentro de mis compartimentos, ¿sí? Va a depender, finalmente, como les decía en las primeras diapositivas de esta sección, va a depender del tejido, que es la tabla que les estoy mostrando acá, ¿ya? Va a depender de la masa del tejido, ¿sí? Y el flujo sanguíneo, ¿ya? Que va a tener este tejido con respecto a la masa que posee, ¿ya? Por lo tanto, va a tener un porcentaje del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, eso va a depender finalmente si ese tejido finalmente va a tener mayor cantidad de flujo sanguíneo, va a generar tal vez, o va a ser capaz, ¿no es cierto?, de captar mayor cantidad de ese fármaco, ¿sí? Que ese fármaco se distribuya en esa zona. Eh, por ejemplo, los músculos, ¿ya? La piel, las vísceras, el tejido graso requiere más tiempo para equilibrar la concentración de fármaco entre el tejido y el intersticio, ¿sí? Y eso está definido principalmente por el flujo y también por la permeabilidad del capilar, ¿sí? Eh, por lo tanto, los que van a tener mayor flujo van a tener una mayor cantidad de fármaco, ¿sí? Entonces vamos a tener un equilibrio de una fase inicial donde el fármaco se va a distribuir primeramente donde los fármacos, no, perdón, donde los tejidos donde tenga mayor cantidad de flujo sanguíneo y mayor permeabilidad de este, y después una segunda fase donde va a haber un equilibrio, ¿sí? Se logra un equilibrio entre las concentraciones entre el tejido y el intersticio, ¿ya? Otro punto importante para la distribución del fármaco, ¿ya? Es la presencia de proteínas plasmáticas, porque en la gran mayoría de los casos, los fármacos que andan libres, sí, van a ser degradados. Por lo tanto, también van a aprovecharse del sistema de transporte del cuerpo eh, para poder evitar, ¿no es cierto?, su degradación, aumentar su vida media, ¿sí? Y también posibilitar su mejor distribución, ¿ya? Ahora, el fármaco lo vamos a tener en tres formas principales en la sangre: disuelto en el plasma, incorporado a células como los glóbulos rojos y fijados a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Ahora, eh, del fármaco que está unido a proteínas plasmáticas, vamos a tener un equilibrio con respecto al fármaco que va a estar eh, disuelto, ¿sí?
Por lo tanto, eso va a condicionar y va a limitar la cantidad de fármaco que va a estar disponible para llegar al tejido. O sea, por una parte, me permite proteger el fármaco de su degradación, ¿sí? Pero también va a limitar la cantidad de fármaco que va a llegar libre, ¿sí? Al tejido para su acción. Por lo tanto, se va a ir realizando o generando un equilibrio a medida que este fármaco libre se va, ¿no es cierto?, siendo degradado, ya sea porque actuó, después se degradó o en su tránsito en la sangre, va a ser degradado la cantidad de fármaco que se va a ir soltando de las proteínas para que esté disponible. ¿Ya? Ahora, las principales proteínas plasmáticas son la albúmina, la beta-globulina, la alfa-glicoproteína ácida y las lipoproteínas. ¿Sí? Por lo tanto, las proteínas, sí, la más abundante en la sangre es la albúmina. ¿Sí? Y esta albúmina, aparte de interactuar, ¿no es cierto?, y permitir el transporte de múltiples moléculas endógenas, también va a interaccionar con los fármacos y tiene mayor afinidad por ácidos débiles y compuestos neutros, ¿sí? ¿Ya? La alfa-glicoproteína tiene una mayor afinidad para fármacos básicos, ¿ya? Y obviamente las lipoproteínas va a tener mayor afinidad para fármacos liposolubles. Acá también hay que tener en consideración que la albúmina tiene múltiples sitios de unión a fármacos. ¿Sí? En general tiene 4 sitios, ¿ya? En los cuales el sitios 1 y 2 son los más importantes, los más usados. ¿Sí? El 3 y 4 son muy son residuales, ya no hay la unión a fármacos a esos sitios muy menor. Ahora, y estos sitios 1 y 2, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el 1 es el principal y vemos que une una gran cantidad de fármacos que están aquí como ejemplos, ¿ya? Pero también hay fármacos que pueden unirse ya sea al 1 y al 2, ¿sí? Ojo, con ustedes como farmacéutico yo voy, a ver, para no hacer eh, tan latera la clase y empezar a nombrar fármaco por fármaco, yo generalmente dejo las tablas aquí con los fármacos, ¿ya? Y obviamente son para su estudio, ¿sí? Y son parte de lo que ustedes tienen que aprenderse, o sea, no las voy a decir una por una acá porque si no perderíamos mucho tiempo y no vale la pena, ¿ya? Pero sí están aquí, se las dejo siempre las tablas para que ustedes las revisen, ¿ya? Eso tengámoslo bien claro. Ya. Por lo tanto, aquí tenemos un equilibrio entre el fármaco libre y el fármaco unido a proteína, pero sabemos que el fármaco que va a difundir, ¿sí? Y que va a poder tener un efecto biológico, ¿sí? Va a ser el fármaco libre, ¿ya? Por lo tanto, es el que va a difundir y este se puede acumular, puede generar la respuesta biológica, ¿no es cierto?, actuar donde sea su blanco, se puede biotransformar y se puede excretar. Por lo tanto, dentro de todo lo que le puede pasar a este fármaco libre, vamos a tener finalmente eh, el establecimiento de este equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir finalmente que este fármaco unido a proteínas va a actuar como reservorio de fármaco y prolongar su acción farmacológica, ¿sí? Aumentar la vida media del fármaco en el cuerpo, ¿ya? Que es un ejemplo de lo que les muestro acá en esta figura, donde tienes el fármaco, ¿sí? Entre un fármaco que no se une a proteínas y un fármaco que se une a proteínas, ¿sí? Y vamos a ver finalmente que acá en el gráfico, si ustedes se fijan la concentración plasmática en el tiempo, vemos que si no se une a proteínas, va a tener una acción muy potente, rápida, pero su vía media es muy corta, ¿ya? En cambio, un fármaco que se une a proteínas plasmáticas, si ustedes se fijan, va a tener
un efecto que tal vez puede ser similar o menor en potencia, ya al fármaco que no es una proteína, pero eh, va a tener una vida media mucho más larga, ¿sí? Ya. Eh, ahora, el grado de unión, ¿sí? A proteínas va a ser muy variable y depende de cada fármaco, ¿sí? Eso es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta y se cuantifica como porcentaje de fármaco unido a proteínas, ¿sí? Y vamos a tener que los distintos fármacos van a tener un distinto porcentaje de unión a proteínas. Este porcentaje para una gran mayoría de fármacos permanece constante, ¿sí? Dentro de un amplio margen de dosis y es independiente de la cantidad total de fármacos administrados. Entonces, adicionando lo que les nombraba anteriormente, muchas veces la dosis de carga tiene también como función llegar a esa dosis constante de fármaco unido a proteínas, ¿ya? Y por lo tanto, las dosis siguientes lo único que van a hacer es, como el sistema está saturado, ¿sí? El sistema de unión a proteína está saturado, tú lo que vas a generando finalmente con las siguientes administraciones es fármaco libre, ¿sí? No sé si me entienden el concepto, ¿sí? Ya, supongo que sí. Ya, que el- la unión del fármaco a las proteínas ya varía en porcentaje dentro de los distintos fármacos, ¿sí? Depende de su afinidad por la proteína, ¿ya? Pero esta unión en general, este equilibrio es estable, ¿ya? Por lo tanto, lo que tú logras muchas veces o juegas con la administración es saber, si tú sabes, por ejemplo, que un fármaco, ya, X, la warfarina, tiene una alta unión a proteínas, ¿sí? Entonces tú sabes que la primera administración, la cantidad de fármaco libre que tú vas a tener para poder actuar va a ser muy poca, porque la gran mayoría del fármaco se une a proteínas. Si tú administras el fármaco, otra dosis de fármaco, ¿sí? En un tiempo en el cual el equilibrio, ¿no es cierto?, no ha caído mucho, ¿sí? Tú sabes que esa cantidad de fármaco que va a llegar y va a estar libre para su unión va a ser mayor que la primera, porque todo el fármaco de la primera administración ya está unido a las proteínas. El sistema está saturado. Entonces tú ya sabes que ahora que con la siguiente dosis vas a tener un efecto biológico tal vez más potente y el que tú buscas. ¿Sí? ¿Me sigues ahora? Eh, ya. Por eso decía que es saturable, ¿ya? Entonces tú puedes generar esa saturación para poder manejarte mejor en las dosis terapéuticas, ¿sí? Y poder llegar a actuar en el tejido en un tiempo determinado. Em, Este es un ejemplo de un gráfico que habla de concentración de un fármaco, fenilbutasona, eh, concentración de fenilbutasona libre, ¿ya? Y aquí tenemos a la derecha y concentración de fenilbutasona unida a proteína, ¿ya? En la izquierda. Y lo que vemos es que a medida, si ustedes se fijan, que aumentamos la concentración total de fármaco, ya en la sangre, si ustedes se fijan, la concentración unidas a, a la albúmina, ¿sí? Eh, si ustedes se fijan, se van uniendo principalmente a las proteínas, la unión libre, la concentración libre aumenta levemente, pero cuando la concentración ya de fármaco empieza a saturar a la albúmina, la concentración libre empieza a aumentar ya exponencialmente, ¿sí? Y ahí, ¿no es cierto?, tú puedes tener finalmente la dosis terapéutica que tú requieres. Y eso es lo que tú vas también jugando a nivel clínico. Eh, ya. Por eso va a depender, ¿sí? Del fármaco y su capacidad de unir a proteínas y la acción que vamos a tener. ¿Sí? Hay algunos fármacos, por ejemplo, que requieren, sabemos,
van a actuar cercanos a la saturación. ¿Sí? Por ejemplo, la aspirina, ¿ya? La sulfonamida, la tolbutamida, tiene una alta unión a proteínas, por lo tanto, su acción final, ¿no es cierto?, va a ser saturando con condiciones o concentraciones saturables de albúmina. Eh, o- no, o sea, si tú tienes, por ejemplo, alguna alergia a la aspirina, tú tienes que buscar un fármaco alternativo. ¿Sí? Eso es lo que te queda. ¿Sí? Dependiendo de qué es lo que busques. ¿Sí? Obviamente, por eso, obviamente, si tú tienes alguna alergia a la aspirina, tal vez por antipirético vas a ocupar paracetamol o vas a buscar otro tipo de fármaco. ¿Sí? Para buscar una alternativa. Sí, en general, y eso se los decía en el curso de farmacología 2, eh, los fármacos, siempre tú vas a tener un fármaco que va a ser, ¿no es cierto?, lanzado al mercado y después obviamente la competencia va a generar que salgan otros fármacos con unas acciones similares y obviamente ahí tú vas a poder estar jugando obviamente con la mejor aceptación del fármaco, ¿sí? Por el individuo, pero cuando llega esa parte, finalmente ese fármaco, como tú dices, eh, que ya, ¿no es cierto?, la tasa o profit, las ganancias que va a generar con ese fármaco, finalmente hace que tú busques otras acciones de ese fármaco para que así pueda seguir vendiéndose, ¿sí? Y mantener las ganancias. Si ustedes se fijan con la aspirina, primero era obviamente antiinflamatorio, antipirético, ¿sí? Y después empezó a salir que era bueno, sí es bueno, sí, pero para como protector de riesgo cardiovascular a dosis bajas, ¿ya? Pero eso obviamente es una típica estrategia farmacológica, ¿ya? Para poder mantener el fármaco en circulación. Entonces, obviamente, tú vas teniendo que si tú no puedes administrar un fármaco, vas a tener que buscar un alternativo, así que genere más o menos los mismos efectos. Muchas veces hay fármacos que, claro, lamentablemente el fármaco de elección es el mejor fármaco si tú no lo puedes administrar y vas a tener que buscar una alternativa que tal vez puede que no sea tan buena. Sí, eso ocurre y es en clínica. ¿Sí? Y muchas veces, por ejemplo, el paciente, a ver, que tienen trombosis, tienen que tomar eh, fármacos anticoagulantes y los fármacos actuales, sí, ya no se ocupan para una persona, o sea, que no tenga algún problema, por ejemplo, renal, la warfarina. Se ocupan otros que se logran dosis terapéuticas mucho más estables. Pero un paciente que tiene, por ejemplo, en el caso que tú me dices, o sea, que por una enfermedad renal no puede administrar los otros fármacos porque son de eliminación renal, tiene que ocupar warfarina, sí, aun cuando el fármaco, ¿no es cierto?, sea más difícil de manejar. ¿Te fijas? Eh, la administración de dosis saturantes, eh, obviamente la concentración de fármaco libre va a aumentar porque vas a saturar primero las proteínas y el resto va a quedar en forma libre, ¿ya? Eh, si se duplica, ¿no es cierto? Como ejemplo, si se duplica la dosis, la concentración de fármaco libre aumentará en más del doble, ¿sí? Siguiendo la misma lógica de lo que les explicaba recién. Ya. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Nos queda 15 minutos. Ya. Eh, ya. ¿Qué pasa cuando tenemos hipoalbuminemia? Sí, por ejemplo, en cirrosis hepática, en recién nacidos, pacientes con insuficiencia renal, en ancianos, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Y un poco similar a lo que uno lo puede extrapolar en las condiciones, al ejemplo que te di recién. Si una persona tiene cirrosis hepática, no, la concentración de albúmina va a ser menor, por lo tanto, si tú das la misma dosis de fármaco, vas a tener una concentración disponible muy alta, ¿sí? Que puede generar incluso ser tóxica. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?,
se ha estudiado para cada patología, obviamente, y fármacos, cuál es la dosis más o menos que se tiene que trabajar para cierto paciente, si es que puedes ocuparlo. Si no, por ejemplo, tienes que tratar de buscar alguna alternativa. Em, y lo que te decía también en el ejemplo anterior, o sea, una persona con enfermedad renal no puede ocupar un fármaco que se elimina de forma renal, ¿sí? Entonces, tienes que buscar un fármaco que tal vez tenga metabolización hepática, ¿sí? Entonces se elimine a través de la bilis. Eh, ya. Ahora, eh, como les decía, los fármacos que se van a estar compitiendo entre sí por los lugares disponibles de albúmina, ¿sí? Generando desplazamiento entre ellos, tanto las moléculas endógenas como los distintos fármacos, ¿sí? Por eso también hay que tener mucho cuidado con la coadministración, porque también hay que tener en cuenta la competencia entre ellos por la unión a la albúmina, ¿sí? Si un fármaco se une más fuertemente a la albúmina que otro, eso implica que el que se une más débil va a ser desplazado y por lo tanto su concentración eh, de fármaco libre disponible puede ser mucho más alta, ¿sí? Y puede generar alguna reacción adversa o tóxica. Por lo tanto, los fármacos con alta afinidad a la albúmina se van a dividir en dos clases, los fármacos de clase 1, ¿sí? Y los de clase 2, donde el 1, la dosis de fármaco es mucho menor que la capacidad de fijación de la albúmina, y los fármacos de clase 2, los cuales la dosis de fármaco es próxima a la capacidad de fijación de la albúmina, o sea, saturable, ¿ya? Eh, Aquí hay un ejemplo que les dejo, con fármacos de clase 1, ¿sí? Que es una forma como un poco más didáctica de mostrar lo que les puse en la diapositiva anterior. Aquí tienen la albúmina, ¿no es cierto? Y los de clase 1 se da a dosis baja, ¿sí? Eh, a ¿no es cierto?, bajo la saturación de la albúmina, a eso se refiere, y lo otro, los de clase 2, en los cuales se tiene que administrar a una dosis mucho mayor de la saturación, ¿ya? ¿Y eso qué puede incidir? Que, por ejemplo, si tú das un fármaco de clase 2 que va a saturar la albúmina y lo das con clase 1 que tiene, ¿no es cierto?, eh, una baja unión, ¿no es cierto?, a las proteínas, puede ser que finalmente el fármaco de clase 2 desplace al fármaco 1 y por lo tanto la concentración de fármaco libre de la clase 1 aumente y eso puede generar incluso algún efecto adverso potencialmente fatal incluso. Eh, ya. Como ejemplo, bueno, siguiendo lo que les había dicho antes, la warfarina queda como un eh, fármaco de clase 1 y el antibiótico, ¿no es cierto?, sulfamídico, que es de clase 2 y por lo tanto la interacción de ambos supone la elevación de las concentraciones plasmáticas activas del fármaco desplazando a este, ¿ya? Y puede llevar toxicidad, ¿sí? Y generar, ¿no es cierto?, mayor cantidad de warfarina disponible y por lo tanto puede generar hemorragia, ¿sí? Si llegas a una sobredosis. Eh, por lo tanto, siempre hay que tener en consideración la, la capacidad del fármaco de unirse a proteínas, a qué proteínas se van a unir, ¿sí? Y si hay interacción entre ellos. Eh, Aquí les dejo una tabla, si ustedes se fijan, acá aparecen los distintos tipos de fármacos y la concentración de proteínas a las cuales trabaja, ¿sí? Y los sitios de unión ocupados, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Eh, Factores que determinan la distribución de fármacos, entonces, repasando y resumiendo lo que hemos conversado, ¿sí? Eh, Va a depender del flujo sanguíneo regional, de la permeabilidad capilar, del grado de unión del fármaco a proteínas y de las características Profe, del fármaco. ¿Sí? ¿puede Dígame. volver un poco la diapo, por favor? ¿Ahí o antes?
Ahí, sí, esa, gracias, profe. ¿Querías verla solamente? Sí, solamente verla, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, esto es como un resumen de lo que ya habíamos conversado para que así no se les vaya a olvidar. Ya, ahora, dentro de este resumen, ¿sí? Veámoslo un poquito en detalle cada uno. Flujo sanguíneo regional, ¿ya? ¿De qué es lo que estábamos conversando? Que la distribución del gasto cardíaco finalmente va a incidir en la cantidad de sangre que llegue y por lo tanto de la cantidad de fármaco que va a pasar a ese tejido y que eh, va a distribuirse en él, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en este gráfico, ¿ya? Aquí muestra tiempo, ¿sí? Concentración de tiopental en unidades arbitrarias, y lo que vemos, su distribución en los distintos tejidos, ¿ya? Acá una dosis intravenosa, y lo que vemos, si ustedes se fijan, a medida que, obviamente intravenosas, la concentración en la sangre va a caer rápidamente, a medida que empieza a distribuirse en distintos tejidos. Si ustedes se fijan, hígado es muy rápido, sigue prácticamente la misma que el músculo esquelético, ¿sí? Y obviamente, decae. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿no es cierto?, es un sitio va a ser de metabolización, por lo tanto la concentración de fármaco va a empezar a decaer, y obviamente no decae a cero, porque a medida que va a metabolizar fármaco, va captando más, ¿sí? Por lo tanto va a mantenerse finalmente una distribución constante, pero que va a ir disminuyendo a medida que va metabolizando. Cambio, si ustedes se fijan, el músculo esquelético también tiene un alto aumento y esto se tiende a mantener para después decaer, obviamente, a medida que el fármaco en la sangre empieza a disminuir, empieza a redistribuirse. Que es lo que vemos en cambio en el tejido adiposo, que es lo que nombramos en las primeras diapositivas. Este tiende a, como tiene una menor flujo y un paso un poco más estacionario, más estable, tiende a aumentar y actuar prácticamente como un tejido de reservorio de fármacos. ¿Ya? Siguiente, a ver, permeabilidad capilar, ¿sí? Esto ya se lo había dicho, entonces obviamente mientras mayor sea la permeabilidad capilar, y por tanto cuando hablo de mayor permeabilidad, estamos hablando de los poros que hay en los capilares que permiten el flujo entre en el compartimento vascular y el intersticio. Entonces el hígado, que tiene los capilares mayormente fenestrados, por lo tanto, igual que el riñón, eh, solamente que, bueno, el riñón eh, tiene uno de los podocitos, pero igual tiende obviamente a dejar pasar una gran cantidad de solutos, ¿sí? Eh, el músculo, ¿ya? También, por su requerimiento energético, también va a tener un flujo sanguíneo alto, pero la permeabilidad obviamente va a ser menor. La placenta también tiene una barrera hematoplacentaria, pero que va a dejar pasar una gran cantidad de solutos, ¿sí? Y esto obviamente que el cerebro deja pasar prácticamente nada, ¿sí? Por razones obviamente que de la sensibilidad de las células que están ahí, por lo tanto un microambiente muy controlado. Ya. Por lo tanto, las circunstancias patológicas de cualquier órgano o tejido van a alterar la distribución de este. ¿Sí? Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Un estado inflamatorio, ¿sí? Va a generar, por ejemplo, una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad en el tejido, por lo tanto, el fármaco puede tender a pasar más libremente, ¿sí? a ese. En comparación si ese mismo tejido estuviera sano, ¿sí? Y los sinusoides hepáticos,
es el ejemplo que yo les he estado dando, donde, si ustedes se fijan, los poros son muy grandes, lo que va a permitir el paso de solutos por su función metabolizadora, ¿no es cierto?, del hígado. Entonces deja pasar una gran cantidad de moléculas, y es lo que se ve aquí en la figura, ¿ya? Acá, se fijan los grandes espacios que quedan entre ellos. Estos son ¿no es cierto?, los espacios fenestrados de los capilares hepáticos. Y ustedes se fijan acá en el sistema nervioso central es prácticamente cero, porque están la barrera hematoencefálica, ¿sí?, recubriendo los capilares, de esta manera limitando completamente el flujo de solutos de un lado a otro. Acá tiene el músculo cardíaco, que es más o menos similar. Aquí vemos, ¿no es cierto?, los poros un poquito más grandes, pero obviamente también limitados. Lo mismo que el páncreas. Aquí, si ustedes se fijan, los poros son un poquito más grandes que el sistema cardiovascular. Entonces, a lo que me refiero finalmente es que los poros que quedan en los capilares van a permitir mayor o menor flujo, ¿sí? Ya. Dejémoslo acá para no quedar en la mitad de las ideas de lo que viene después. Acuérdense que quedamos para mañana, después de esta figura de distribución. ¿Ya? Profe, ¿este material lo va a subir al tiro? Sí, se lo subo al tiro. No hay problema. Pero este es largo, sí, a ver, déjame ver, este va a abarcar varias clases, por si acaso, ¿sí? Son 70 diapositivas. Ah, no, no, el siguiente es más largo. Nos queda poco. Ya, pero lo subo ahora. Gracias. Ya. Bueno, muchachos, que estén súper bien, cuídense. Espérense, no se vayan, no se vayan. Necesito saber quién no está por la lista. Si no, los tengo que dejar a todos ausentes. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Sahadi Aliaga. Krishna Araneda. Presente. Javiera Castro. Presente. Ignacia Catrileo. Presente, profe. Yanis Cofré. Presente, profe. Yeray Durán. Presente. Maylene Fortini. Maylene. Espérate un poquito, Ignacia. ¿Ya? Déjame terminar y te contesto. Maylene no está. Sebastián Garcés. Presente. Fátima Herrera. Ella estaba. Ya. Ya. Ignacio Ibarra. Ignacio Ibarra. ¿No está Ignacio? Bueno, no está Ignacio. Ignacio no está. Ya. Javiera Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez. Le escribí en el chat, profe. Ya. Andrea Leiva. Presente. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa Paredes. Danixa. Danixa. ¿No? Ya. Vania. Presente. Camila Rojas. Camila Rojas. ¿No? Santiago Sepúlveda.
Presente. Cristian Valenzuela, Presente, profe. Alexandra Vargas. Alexandra Vargas. No está. Fernanda Vázquez. Mi chiquitito. Fernanda Vázquez. ¿No está Fernanda Vázquez? No está. Ya. Y Nicolás Yacine. Presente, profe. Qué raro, porque veo que ahí habían 22 y se supone que la lista son 26. ¿Alguno que no esté en la lista todavía? Porque tengo 6 ausentes y habían 22 en la clase, me dan 28. ¿Quién no dijo presente? ¿Está Fernanda Vázquez? Profe, debe revisar el chat. Sí, que no está. A ver, voy a nombrar de nuevo los ausentes. ¿Ya? Mailén Fortini, Ignacio Ibarra, Danixa Paredes, Camila Rojas, Alexandra Vargas, Daniel Vidal. Daniel. ¿Cómo Daniel? ¿Cómo estoy a la mala, Daniel? Es que Vidal, tú no estás en la lista. Tienes que ver eso con Edith. ¿Ya? No, pues no digo para que te vayas, sino para que así regularice tu situación. Ya. Bueno, que estén súper bien, cuídense, nos vemos mañana.